Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 30 de Fútbol para Crecer en este lunes 28 de septiembre 2020, donde el protagonista será el encuentro jugado en el día de ayer domingo entre el Manchester City versus el Leicester City, con un resultado espectacular, un partido bárbaro que ya pasamos al análisis. Para el análisis de este partido tenemos al City, al Manchester City de Pep Guardiola y al Leicester de Brendan Rodgers. Antes de entrar en lo que sucedió, vamos a decir cómo hubiéramos planteado nosotros este partido siendo el Leicester versus el Manchester, nosotros siendo el Leicester. La respuesta: lo plantearíamos o lo hubiésemos planteado exactamente igual a como lo planteó el señor Brendan Rodgers, con un 1-5-4-1 que sabíamos perfectamente le iba a complicar la vida, el partido, todo lo sucedido a lo largo del encuentro al equipo de Pep. Los de Pep con un 1-4-2-3-1. A ver, ¿qué decir ya con el partido jugado, no es cierto? Parece que uno le cae a los técnicos o al entrenador. Así como dijimos que hubiéramos hecho el mismo planteo que hizo Brendan Rodgers, también decimos hoy que no hubiéramos jugado como jugó a lo largo de todo el partido el Manchester City. Muchas veces el desarrollo de un encuentro hace que los entrenadores se equivoquen en sus planteos, crean que su planteo haya sido el acertado. ¿Por qué? Porque a los 3 minutos encontró el primer gol el Manchester City. Pudo parecer de que iba a ser un resultado fácil, un partido fácil, y acá fácil no hay nada. Como dijimos en nuestros primeros programas, la Premier es la mejor liga del mundo, tiene los mejores entrenadores del mundo, y ningún entrenador y ningún equipo va a ser fácil. Acá no hay partidos sencillos. De hecho, fíjense cómo el Leeds gana su encuentro en el día de ayer por 1-0, faltando 2 minutos para terminar el partido, para terminar el encuentro. Jugó contra el Sheffield perdió los 3 partidos. Y yo les puedo asegurar que ese equipo no mereció haber perdido los 3 partidos. Indudablemente, detalles hacen a los resultados. Pero sepan ustedes de que lo peor que le pudo pasar al City en el día de ayer fue empezar ganando a los 3 minutos del encuentro, con una acción a balón parado. Con una típica jugada de pizarrón. Vean ustedes el jugador que hizo de 9 en el planteo propuesto por Guardiola, que está atacando el juego, atacando la jugada desde afuera del área y sin marca. Acá se puede decir que durmió el Leicester en esta pelota parada. Sí, durmió, fue una jugada preparada, una acción a balón parado preparada, preestablecida, donde el 9 sale como referencia del área al córner que ejecuta su compañero, y se preveía en esa acción que de donde ataca el juego quede solo, mano a mano, para poder rematar como hizo con un terrible derechazo que la clavó en el ángulo. Inatajable para cualquier arquero. Este fue el primer gol, pero de los 7 goles que tuvo el partido, 6 fueron de acciones a balón parado. Ahora vamos a entrar en el detalle. ¿Por qué dijimos que lo peor que le pudo pasar a el City fue ir ganando a los 3 minutos? Porque nunca modificó su táctica. Siguió jugando 1-4-2-3-1, y a partir de ahí, nada, si el Leicester estaba perfecto y clarísimo de que era un 5-4-1, que le dijo: vení, atacame, y no necesitaba
esos dos volantes de contención, que de hecho después los termina cambiando. Pero los termina, o sea, uno de ellos lo cambia, pero lo termina cambiando a nuestro modo de ver tarde. ¿Por qué tarde? Porque, a ver, primero, las marcas que efectúa el City no son escalonadas, son en línea. Vardy fue el goleador de la Premier pasada. Es un jugador extraordinario. Para nosotros, lo dijimos en uno de nuestros programas, es el mejor 9 de Europa. ¿Cómo toman ustedes a un jugador de esas características? Escalonado, no lo pueden marcar en línea. Los dos penales que él patea, los dos, se lo hacen a él. De acciones que él gira, entra al área, gira, se saca la marca y lo tocan los defensores porque ya está mano a mano con el arquero. Entonces, están marcando mal, marcaron mal todo el partido. Y eso es todo del entrenador. O sea, él se equivoca en cómo hace marcar a su línea defensiva a un equipo que se sabe, porque no es de ahora, que juega la mayoría de sus partidos 5-4-1 o 4-5-1. Pero no varía de esa táctica el Leicester de Brendan Rodgers. A los 37 minutos del primer tiempo, bueno, a los 35 es la acción del penal, lo ejecuta Vardy, terrible ejecución, fuerte, sin dudar, sin titubear, gol 1-1 y lo que parecía ser un vendaval de goles y por tenencia, que ahora nos vamos a detener en esto, del City, nada, terminó en un simple 1-1 para el resultado del primer tiempo. ¿En qué creemos que no se está ayornando Guardiola? En que por creer que tienen tenencia de balón, que fue excesiva en el primer tiempo, de un 80% para el Manchester contra un 20% del Leicester, por creer que tienen esa superioridad en tiempo del balón, van a dominar o dominan el partido. Muchachos, esto se resuelve con goles, se gana con goles. El City, el Manchester City, no pateó al arco en todo el partido. Algún remate flojito, pero y con remates flojitos no hacemos goles, no se hacen los goles. No hubo remates, salvo alguno de De Bruyne de media distancia, pero que pasaron cerca. No fueron remates contundentes, preparados, frontales, que hacen al juego del Manchester City. Mucho toquecito para los costados, mucha tenencia de balón, todo muy lindo, pero los goles no aparecían. El Leicester estaba frotándose las manos porque era lo que sabía que iba a suceder. Ya los jugadores estaban preparados, se veía perfectamente que estaban en esa espera del 5-4-1, agazapados para la contra y para salir cuando el partido lo indicase, el momento del partido lo indicase. Y esto sucedió en el segundo tiempo. Cuando el Leicester machaca, que va de contra y machaca, a continuación a los 5 minutos le vuelve a meter el otro gol. Ahí fíjense cómo sale el Leicester. Y bueno, ahí se pone 3-1 y ya el partido se le hizo cuesta abajo o cuesta arriba a los de Pep Guardiola y nada que hacer. Después corrieron de atrás todas las acciones del juego. El Leicester le siguió diciendo, tomá, acá tenés la pelota, nosotros perfectamente podemos jugar sin balón. Y como le digo a mis jugadores, es más importante saber jugar sin balón que con balón. Con balón son menos los momentos del juego que cada individuo, cada jugador cuenta con el balón en sus pies para tomar decisiones. La mayor parte del tiempo, cada jugador, el juego lo desarrolla sin balón. Entonces es fundamental tener en claro qué es lo que hay que hacer cuando no se tiene el balón. El Leicester lo supo a la perfección, es un equipo muy trabajado. Salió quinto en la última Premier, tuvo a su goleador, al goleador de la Premier. Para nosotros, de hecho, hemos dedicado un programa entero
a el mejor 9 del fútbol europeo, y para nosotros fue el señor Bardí. Y a esta clase de jugadores hay que marcarlos. No se marcan igual hombre a hombre, hay que marcarlos escalonados. Si no, pasa lo que pasó hoy. Y bueno, esas fueron las claves, a nuestro entender, de este partido. Detalles marcan partidos. Felicitaciones a todo el Leicester de Brendan Rodgers, punteros en estas 3 fechas ya jugadas, disputadas de Premier, junto con el Everton de Carleto Ancelotti, otro señor entrenador que ganó un partido bárbaro, 2-1, hermoso partido. Y a ver, acá nos vamos a meter un poquito de nuevo con el Chelsea y con su entrenador. Iba perdiendo 3-0 en los primeros 30 minutos del primer tiempo. 3-0, toma decisiones desacertadas. Manda al banco a un portero de 25 años con un futuro enorme que está atajando bárbaro por un error del otro partido, en el cual hay una presión por parte del rival, hay toda una acción previa, un error táctico por parte de él hacia con su planteo, y le hace pagar las consecuencias al pobre Kepa, al arquero español. O sea, se equivoca, se sigue equivocando, pone un arquero veterano que cuando el jugador patea en el primer gol, en este partido de este fin de semana, la pelota ya estaba adentro. Cuando él se tira, la pelota ya estaba adentro, se tira tarde. Lo estoy exagerando un poco, pero mírenlo, somos analistas, entrenadores de arqueros, tenemos el ojo para mirar arqueros, goleros, goalkeepers. Con todo respeto, ya no está para partidos de Premier League el arquero que salió como titular en el partido del Chelsea el fin de semana. Ese fue error del banco, una vez más. Después comete otro error porque tácticamente ese partido, a los 2 minutos de juego ya se sabía que iban a jugar a la espalda de Alonso, y fue lo que pasó. Y después, nada, tuvo el desafortunado gesto de poner una pelota, en vez de para adelante, para el medio, de cabeza Alonso, y después lo saca. Y el debutante, como ya dijimos, para todos los debutantes en la Premier League, la Premier tiene otra marcha. Thiago Silva comete un error y después lo saca. No le va a responder el equipo, son demasiados errores. No sé qué va a pasar con el señor Lampard de acá en adelante. De 9 puntos posibles obtuvo 4. Creemos que equipo tiene un equipazo, pero que los errores, seguimos insistiendo, son todos de él, de su cuerpo técnico. En este partido que pasó de este fin de semana, que tendría que haber jugado 4-3-3, nada, sale a jugar con otro planteo. A ver, son muchos errores, uno atrás de otro. Después, cuando sale a remontar el partido de atrás, un 3-0 abajo para ir a buscarlo en el segundo tiempo, suerte que lo pudo empatar. Pero tiene un equipazo, Y el otro equipo agazapado a la espera, jugándole de contra, a los espacios. Un entrenador muy interesante, el del Albion, es el croata que estuvo en la Liga Europea de Naciones, fue director técnico del equipo croata, un técnico inteligentísimo. A ver, hay que darse cuenta de los detalles durante el partido, después ya es tarde. Entonces, si yo me equivoco sacando al arquero, que es el mejor arquero que tengo hoy, lo mando al banco y pongo un arquero que no está a la altura, le patearon 3 veces al arco, fueron 3 goles. No me salvó de una. O sea, más allá de lo táctico, puse un arquero que no me salvó de una. A mí, al equipo, a todos nosotros. O sea, cuando hablo de no me salvó de una, es a todo el equipo. Entonces, esas decisiones son todas del cuerpo técnico. Nada, estamos viendo una Premier espectacular, con sorpresas.
no, para nosotros no era una sorpresa que el Leicester le pudiera ganar, por ejemplo, al Manchester City. ¿Por qué? Por todo lo explicado, porque tienen al goleador, porque se equivocan. Los que creen que con el tiki-taka van a ganar todos los partidos, no todos los partidos son iguales. Hay muchos equipos que juegan a la contra este tipo de equipos del tiki-taka. Y, a ver, tienen que cambiar, muchachos, tienen que cambiar. Al entrenador del Tottenham le pasó exactamente lo mismo. Empata un partido 1-1 que estaba para la goleada contra el Newcastle. Pero porque no son verticales, no meten los goles. Esto se gana con goles. Esto se gana con goles, no con tiki-taka. Entonces, tiki-taka está bárbaro para generar espacio, pero no como modus operandi de todo un partido. Bueno, nada, esperamos todos los comentarios que vienen ahora para el próximo jueves del partidazo entre el Arsenal y el Liverpool. No podíamos dejar de felicitar al Oriental de Salto, al señor Luis Suárez. Terrible presentación la que hizo en el día de ayer en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. En 20 minutos que estuvo en campo, hizo 2 goles, 2 asistencias, una falta que era de penal, que bueno, no la cobraron, fueron a revisión del VAR y no la cobraron. Realmente una maravilla, le deseamos lo mejor a este terrible goleador, a nuestro entender, uno de los mejores del mundo, integrante de la selección uruguaya, y nada, lo mejor para usted en esta etapa 2020-2021 en la Liga de España, donde entendemos que el Atlético de Madrid, después de haber ganado 6-1 en el día de ayer al Granada, un equipo que entró en Copas Europeas, va a ser candidato al título, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Jamie Vardy, jugador que hoy se llevó el balón al completar su hat-trick. Recordemos que en el fútbol inglés le dan el balón a aquel jugador que convierte 3 goles seguidos, no 3 goles alternados en un partido. Vardy fue ganador de ese premio. A esto debe sumarse que en este encuentro es la primera vez en la historia del fútbol profesional que un equipo de Guardiola recibe 5 goles en contra. También se puede sumar como récord que establece el señor Vardy, que es el primer delantero en convertir hat-trick. Para el Te la dejé picando del próximo programa del día jueves, te preguntamos cuáles fueron las claves del partido jugado hoy lunes entre el Liverpool y el Arsenal. El tiempo es tirano, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Tené presente que todas las respuestas las damos por acá, por este medio, por nuestro canal de YouTube, Fernando Rofo. Nos vemos el próximo jueves.